lo que vendría siendo vamos otra vez a hablar del decreto, vamos a hablar de la Gaceta, ¿no? Sin embargo, voy a empezar es cómo vamos a resolver los dos ejercicios, después nos vamos a ir a hablar de la Gaceta, de manera de que podamos entenderla, interpretarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿no? Es saber cómo vamos a resolver estos ejercicios, cómo vamos a entenderlos, cómo los vamos a interpretar. ¿Okay? Es importante que para este momento tengan ustedes siempre, hay que tener a la mano lo que vendría siendo el decreto 883 y la Gaceta Oficial 36395. Particularmente, aquí vamos a ver en forma genérica cómo resolverlo, a qué se refiere, y luego lo particularizamos al decreto. Y particularmente nos centramos ya a resolver unos ejercicios que se pueden dar. Para iniciar en esto vamos a tener 3 casos que seguimos. Y en particular, estos pasos a seguir fueron establecidos por mi persona, ojo, como algo para guiarlos a ustedes y que lo puedan realizar de una forma más consensuada. Lo primero es verificar qué tipo de agua estamos hablando, porque recuérdense que es muy diferente que si estamos trabajando con la Gaceta Oficial, con el decreto 883, y el decreto se va a dividir en 2 ramas, en la clasificación de aguas brutas y en la clasificación de aguas residuales. Entonces, tenemos 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, si estamos hablando del agua que sale de una etapa, del agua que va a ser utilizada para la etapa y el agua que sale del uso residencial de una empresa u otra. Entonces, esto quiere decir que tenemos 3 casos posibles que se pueden dar dentro de una organización. Cuando ya sabemos, hemos identificado qué tipo de agua estamos hablando, es importante siempre identificar el uso del agua que se le dio, el tipo de contaminante que tiene, o en todo caso, el uso que tendrá esta agua. ¿Ok? Es decir, nosotros tenemos que saber esta agua para qué va a ser utilizada, qué hace dentro de la empresa, qué hace dentro de la organización, qué hace para nosotros el agua. ¿Qué contaminantes se produjeron durante este proceso productivo? ¿Qué contaminantes se produjeron durante ese proceso? Es decir, tenemos que conocer qué hace la empresa o qué hace la organización, o en su defecto, qué hacemos nosotros durante los procesos contaminantes. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque no es igual que nosotros hablemos de una agua que venga de una curtiembre, o que venga un agua de un laboratorio clínico, o que venga el agua de una empresa que fabrica, por ejemplo, galletas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos maneja diferentes tipos de reactivos químicos, tiene diferentes funciones, diferentes contaminantes. Las cargas biológicas son diferentes, las cargas químicas son diferentes. Entonces, no podemos decir que todas las aguas son iguales, para nada. Lo que tenemos es que sí establecer ciertos tratamientos que permitan a ellas reducirlas y adecuarlas, ya sea a la Gaceta o al decreto. Luego, cuando ya sabemos para qué se usó el agua, o qué es la empresa, o cómo es la empresa, o quién es la empresa, podemos o tenemos que comparar los parámetros de calidad de agua, ya sean los físicos, químicos o biológicos, con la Gaceta y el decreto. Ellos tienen una serie de parámetros que nosotros podemos identificar y ver cómo es el comportamiento del análisis de agua que nosotros tenemos. Es decir, utilizando un análisis de agua ya preestablecido, realizado, nosotros podemos verificar cómo está comportándose el agua. Luego de ahí vamos a sacar nuestras conclusiones, y a eso yo me refiero es qué tipo de agua o cómo la podemos tratar o cómo podemos mitigar el impacto ambiental, con qué podemos tratarla, cuál es ese parámetro alterado, qué podemos hacer o cómo lo podemos hacer o qué debemos de realizar. Entonces, estos son como unos pasos en forma genérica, que es de lo que tenemos que seguir para establecer lo que pasa con un tratamiento de agua.
Luego, yo les coloqué aquí unos ejemplos, pero son unos ejemplos bastante genéricos. Coloqué un primer problema en el cual la Gaceta Oficial la pueden conseguir, aunque acuérdense que ya en el aula virtual está colocada, aquí está la Gaceta Oficial 36395, para si la quieren descargar directamente. Vamos a leer el problema y vamos a ir poco a poco. Y si tienen dudas, por favor, me dicen automáticamente, profesora, deténgase y retrocedemos en el tiempo. ¿Ok? Dice, a fin de asegurar la calidad de las aguas del estado Lara, la empresa encargada realizó el análisis respectivo obteniendo los siguientes resultados. Primero me están diciendo que son las aguas que se surten al estado Lara. Eso significa que es un agua que va a ser potable, es un agua que tiene que cumplir unas condiciones, y en este caso particular, decretado en la Gaceta Oficial 36395. Estas aguas tienen que cumplir unos parámetros. En este caso tenemos 6 parámetros en los cuales establecieron el análisis de agua. Colocaron el color, que me dice que son 12 unidades de color. Tenemos el pH, que es de 7.4, los coliformes totales, 1300, número más probable por cada 100 mililitros de agua, la turbiedad, 3 unidades de turbiedad nefelométricas, la dureza, 400 ppm de carbonato de calcio, y el cloro residual que sale de la etapa de 1.2 ppm, es decir, miligramos por litro. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que identificar dónde estamos y dónde nos encontramos. Aquí yo les coloqué unos pasos. Vámonos primero a la Gaceta para identificar. Sabemos que es el agua que va a surtir al estado Lara, lo primero. Segundo, ya tenemos 6 parámetros que establecer. Entonces, vamos a ver qué tipo de agua estamos hablando de este decreto y ver cómo o con qué lo vamos a caracterizar, con qué lo vamos a relacionar. Entonces, aquí vemos en la Gaceta, vamos a conseguir